Bien, bienvenidos todos y todas a un nuevo seminario de la Facultad de Ciencia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día tenemos la suerte de contar con el doctor Gonzalo Palma, cosmólogo teórico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Él ha dedicado su investigación al universo primordial, a estudiar y entender el universo primordial. Y hoy día nos va a presentar un teorema suave para inflación con un solo campo. Le agradezco mucho el tiempo que nos va a dedicar hoy día en esta presentación y todos los que se van incorporando, les aviso que al final de la presentación tendremos tiempo para contestar preguntas, ¿ya? Así que los dejo entonces con Gonzalo. Estás muteado, Gonzalo. Estás en silencio. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya, qué bueno, qué bueno. La verdad es que hemos tenido varios traspiés técnicos con esta presentación en los minutos previos. Y muchas gracias, Cristian, estaba justamente diciendo eso. Entonces, efectivamente, Cristian decía que yo soy cosmólogo teórico y a las cosas que me dedico básicamente es a entender lo que se llama el universo primordial, ¿ya? Y esto quiere decir con los primeros instantes de existencia del universo. Entonces les voy a contar algunas cosas sobre aquello. Y mucho lo que diré está basado en un trabajo que recién salió hoy día en el repositorio Archive de artículos nuevos. Lo subimos hace un par de días y salió hoy día. Que tiene este código que aparece ahí. Espero que estén viendo el cursor que estoy mostrando. Y es un trabajo que he hecho en colaboración con un muy buen estudiante que se llama Rafael Bravo. Entonces, voy a contarles sobre eso. Debo hacer una confesión. La verdad es que yo tenía la idea de que este iba a ser un seminario técnico, y lo preparé para un público muy especializado. Y tuve la ocurrencia de preguntar cuál era el público objetivo de este seminario. La verdad, no lo había planeado bien. Y bueno, me dijeron que era para un público mucho más abierto y estoy muy contento de aquello. Así que lo que van a ver ahora es resultado, digamos, de un intento de contar algo sumamente técnico de manera más aterrizada. Y de hecho el título no dice mucho, excepto para una audiencia muy técnica, un teorema suave para inflación con un solo campo. Así que me voy a dedicar a contarles de qué va todo esto, ¿ya? Bueno, eh, déjenme comenzar con unas ideas súper básicas sobre el universo, ¿ya? Y esto me va a permitir introducir algunos conceptos que voy a usar durante el resto de la charla, ¿ya? Entonces, una cosa es que, bueno, nosotros habitamos nuestra propia galaxia y miramos y tenemos la fortuna de ver otras galaxias que están cerca de nosotros y también galaxias muy lejanas. Y lo que vemos, les voy a mostrar una secuencia, lo que vemos es que las galaxias se alejan de nosotros, ¿ya? Entonces, este es el panorama que estamos observando y somos capaces de apreciar eso. Y la forma en que entendemos esto es que las galaxias están realmente quietas, pero quietas en un espacio en expansión, ¿ya? Entonces, el universo consiste en espacio en expansión y las rejillas azules que estoy mostrando ahí básicamente manifiestan eso, ¿ya? Y estas son observaciones que inicialmente se hicieron por Hubble. Um, y ahí está un gráfico muy famoso de una publicación donde él muestra esto. Y entonces a partir de entonces, básicamente la cosmología, digamos, comienza de verdad, ¿ya? Y empezamos a entender el universo de forma mucho más sofisticada. Así que una forma de entenderlo matemáticamente es a través de una herramienta matemática que se llama la métrica. Ya ahí lo que tengo escrito en la pantalla es la métrica. Este símbolo de S al cuadrado es lo que se llama la métrica. Y no es necesario que entiendan en qué consiste. Pero algo que ustedes podrían por lo menos apreciar es que hay una cantidad ahí que se llama A, y eso se llama el factor de escala, ese símbolo A al cuadrado. El factor de escala lo que hace es
básicamente informarnos cómo crecen estas rejillas, ¿ya? Las rejillas, estos cuadrados que me están mostrando cómo se expande el espacio. Entonces ustedes pueden ver que ahí está marcado el factor de escala. En la medida que va expandiéndose el espacio, el factor de escala me está indicando cómo va creciendo, cómo se está estirando el espacio, ¿ya? Esa es la idea del factor de escala, ¿ya? Hay otra cosa importante acá, y es la existencia de una región imaginaria, pero que aún así es una región que nos envuelve, y es lo que llamamos el horizonte Hubble. Ahí lo tengo marcado en rojo, ¿ya? Entonces, si ven el cursor, esta región que tengo marcado en rojo, lo que hace es indicarme una frontera, ¿ya? La idea es la siguiente, la frontera me dice si yo pienso en galaxias que me emiten luz, ¿ya? Por ejemplo, ahí estoy marcando una galaxia y esa galaxia me envía una señal de luz, ¿ya? Porque tiene estrellas, entonces yo la puedo ver. Entonces la luz de esa galaxia, bueno, en la medida que viaja hacia mí, está yendo hacia mí, esa luz se acerca hacia mí, ¿ya? Son dos afirmaciones distintas. Esa luz viene hacia mí y la segunda afirmación es se acerca hacia mí, ¿ya? Curiosamente son cosas distintas. Pero la luz que viene de esa otra galaxia eh, viene hacia mí, pero se está alejando de mí, ¿ya? Curioso que eso pueda ocurrir. Bueno, eso puede ocurrir en un universo en expansión y esta frontera roja delimita eso, delimita todas las galaxias que están al interior de esa frontera, me envían luz que viene hacia mí, pero además se acerca hacia mí, y las que están un poco más lejos es luz que se está alejando de mí, aun cuando viene hacia mí. ¿Ah? Suena enredado, pero tal cosa es posible. Eh, y en la medida que el universo se expande, esa frontera también se expande, también va creciendo. Entonces, si antes había una galaxia que no estaba al interior de esa frontera, eventualmente esa galaxia va a estar al interior de esa frontera, de lo que llamamos el horizonte de Hubble, ¿ya? Uh, y si ustedes quieren conocer qué tan lejos está, se puede calcular con el factor de escala, ¿ya? Entonces, el cálculo simplemente consiste en, ahí está abajo, h es lo que se llama el parámetro Hubble, es la derivada temporal de a sobre a, ya es una fórmula, y eso me da el inverso, el 1 sobre h, me da qué tan grande es esta región, ¿ya? Me da lo que se llama el radio Hubble, ¿ya? Y hoy por hoy el radio Hubble es algo así como 14.000 millones perdón, 14.000 megaparsecs, es una noción de distancia, ¿ya? Eso me dice que el universo es muy, muy grande, y esencialmente es lo que entendemos como el tamaño del universo, ¿ya? Si ustedes quieren una noción de tamaño, eso es el radio Hubble, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos una visión del universo desde el comienzo hasta nuestros días, ¿ya? Y este es un dibujo que ustedes pueden encontrar en distintas versiones, ¿ya? Es una forma de ver cada etapa del universo. Entonces lo que voy a hacer acá es hablar sobre la estadística de este universo. Y lo que entendemos hoy por hoy es que, si bien el universo se ve muy homogéneo, realmente está lleno de inhomogeneidades. De hecho, nuestra propia existencia es evidencia de eso. ¿Ya? El universo no es completamente homogéneo. Bueno, las galaxias se consideran inhomogeneidades. Y estas inhomogeneidades tienen propiedades estadísticas, ¿ya? Y lo que pensamos, lo que creemos entender es que esta estadística se define en sus primeros instantes. Básicamente viene definido durante el Big Bang, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Ya? Así que déjenme invertir esta imagen y pensar entonces en el paso del tiempo y también voy a definir una recta que es el espacio. Entonces ahí tienen ustedes tiempo y espacio, ¿ya? Entonces déjenme graficar la misma imagen pero de una forma distinta, ¿ya? Aquí estamos nosotros viendo galaxias en tiempo presente y ustedes ya saben, hay una frontera que se llama el horizonte, que está marcado en rojo, y lo que yo les conté es que el horizonte, en la medida que pasa el tiempo, va creciendo y por lo tanto, en la medida que vamos hacia atrás en el tiempo, va decreciendo. Entonces ahí lo que estoy mostrando es que el horizonte, el tamaño del universo, si ustedes quieren, va yendo hacia atrás en el tiempo, va decreciendo hasta que nos damos con un evento que es la gran explosión, que es el Big Bang, ¿ya? Y recuerden ustedes que les dije que en la medida que el horizonte iba creciendo, va capturando galaxias. Hay galaxias que van ingresando al horizonte, ¿ya? Entonces, a la medida que pasa el tiempo, hay más galaxias que están al interior del horizonte. Y eso lo tengo
ahí en el gráfico lo tengo dibujado de esa forma. Ustedes pueden ver que cada una de esas líneas negras denota la posición de una galaxia en un universo en expansión. Entonces, en el pasado, las galaxias estaban fuera del horizonte, ¿ya? No vayan a pensar que lo que está fuera del horizonte no es parte del universo. El universo es todo lo que está dentro del horizonte y mucho más allá. Y es todo lo que está fuera y que no podemos ver también, ¿ya? Entonces, las galaxias en algún momento en el pasado estaban simplemente fuera del horizonte, eso ya está dicho. Um, pero una forma matemática de entender la evolución de la galaxia que nos resulte cómoda para hacer cosmología es no pensar en cada galaxia, sino que pensar en las galaxias como parte de una distribución de galaxias. Entonces le asignamos una función que es función del espacio y el tiempo, que me revela qué tanta materia hay en un cierto lugar. Entonces, donde hay galaxias hay más materia, y donde no hay galaxias, bueno, habrá menos materia, y eso es lo que me describe esa función, es la distribución de galaxias. Y mejor todavía, comparamos esta función con el promedio y definimos lo que se llama el contraste, que es esa función delta que tengo ahí, ¿ya? Entonces voy a hablar de delta, ¿ya? Y acá vamos a hacer algo que se puede hacer en matemáticas, que es descomponer una función en lo que se llaman modos de Fourier. Y eso quiere decir que vamos a pensar en esta función como una colección de ondas, ¿ya? Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos olvidándonos de la descripción del universo en términos de galaxias. Las cosas que me interesan ya no son galaxias, sino que ahora son ondas, ¿ya? Y eso se puede hacer matemáticamente, ¿ya? Entonces ahí esas ondulaciones, esas oscilaciones que hay, representan galaxias, pero ya no las estoy visualizando como galaxias, ¿ya? Y eso se puede hacer, ¿ok? Entonces ahora, estas líneas que representan galaxias hacia el pasado, más bien lo que me representan son longitudes de onda, son el tamaño, qué tan elongada es esa oscilación, y me denotan lo largo de esas oscilaciones, de esas longitudes, ¿ya? Entonces lo que veo hacia el pasado ahora son, que es la longitud de onda de esta distribución de galaxias, en el pasado eran más grandes que el horizonte, ¿ya? Eso es un resultado matemático, ¿bien? Y entonces ustedes podrán ver que acá ocurre algo extraordinario, ¿ya? Durante el Big Bang, todo converge, ¿ya? Y eso simplemente es la noción habitual que ustedes han escuchado en más de alguna oportunidad, es que en el Big Bang todo el universo está comprimido en un solo punto. Y ustedes pueden ver acá que tanto el horizonte como las longitudes de onda, todas coinciden en tiempo igual a cero, ¿ya? Y definimos tiempo igual a cero de esa manera. Pero acá tenemos un problema, no tenemos la física para entender ese suceso, ¿ya? Nuestras leyes de la física no son capaces de permitirnos entender qué ocurrió durante aquel momento. Entonces lo que hacemos es básicamente hacer trampa. Decimos, bueno, vamos a fijar un momento que vamos a llamar T inicial, ¿ya? Y vamos a entender la evolución del universo solamente a partir de ese momento, ¿ya? A partir de tiempo inicial. Ahí está marcado en azul, ¿ya? Y de hecho vamos a borrar todo lo que hay hacia abajo, ¿ya? Vamos a quitarnos de encima el Big Bang y vamos a reemplazarlo por algo más, ¿ya? Ya esa cosa que voy a poner ahora es lo que llamamos inflación cósmica. Ahí está, es lo que acabo de dibujar. Entonces, postulamos la existencia de un periodo, y la llamamos inflación cósmica, que viene a reemplazar el Big Bang y que ahora sí nos permite entender cómo definir las condiciones iniciales en tiempo inicial para el resto del universo. Y eso simplemente consiste en entender qué ocurrió durante inflación, ¿ya? Y inflación es un cambio de reglas, básicamente. Lo que estamos diciendo con inflación es que algo distinto al Big Bang ocurrió, y durante aquella época que llamamos inflación, fíjense ustedes la evolución de las longitudes de onda, o si ustedes quieren, de la evolución del lugar de las galaxias, si es que las galaxias hubiesen existido en aquella época, eh, eh, se, crecen de forma distinta, la expansión del universo es de una forma distinta, y lo mismo es cierto para el horizonte. El horizonte básicamente no evoluciona durante inflación, ¿ya? Entonces hay unos cambios de reglas muy, muy drásticos durante inflación, ¿ya? Y la belleza es que eso es posible, ¿ya? Hoy por hoy tenemos una teoría de inflación que nos permite entender cómo el universo llegó a verse como es hoy por hoy, ¿ya? Otra cosa que tengo que decir es que durante inflación cósmica, en las versiones más sencillas de la teoría, lo que existe no son
distribuciones de galaxias, es decir, esta función delta, sino que existe otra función que llamamos zeta. ¿Ya? Algunos hablamos de zeta, tiene distintos símbolos, depende a quién le pregunten. Y esta función z básicamente existe durante inflación, ¿ya? Es una función que entendemos bien durante inflación, ya les voy a contar un poquito más sobre qué es. Y lo que me interesa conocer de z desde inflación es el valor que tiene al final de inflación, ¿ya? Entonces, el valor de z al final de inflación me determina las condiciones iniciales para aquellas cosas que serán galaxias en el futuro, ¿ya? Entonces, simplemente lo que les voy a mostrar aquí con el cursor es que hay básicamente una frontera, ¿ya? Que es el final de inflación. Entonces, aquí tengo z evaluado en tiempo final, y tengo aquello que es el comienzo del resto de la historia del universo, que es lo que nosotros podemos ver, y eso es lo que me determina delta de tiempo inicial, ¿ya? T ini. ¿Ya? Tiempo inicial es el tiempo inicial del resto de la vida del universo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que entender cómo transcurre el final de inflación y cómo comienza el universo. Y eso básicamente es la gran explosión. Ahí si tuviera que poner el Big Bang, la gran explosión la pondría ahí. Es una transición entre el fin de inflación y el comienzo del resto de la historia de nuestro universo. ¿Ya? Y como verán, entonces, la gran explosión no es una singularidad, ¿ya? No es algo que no podemos entender. No, ahora tenemos leyes de la física que sí nos permiten entender el Big Bang, y es simplemente una gran explosión, pero sin que todo el universo esté comprimido en un solo punto. ¿Ya? Así que esta es una teoría muy elegante que me permite ahora entender cómo el universo se ve como es. Entonces, recordarán ustedes que yo hablé de la métrica, ya esta función que llamamos de s al cuadrado, ya es una herramienta matemática. Y z, esta función que existe durante inflación, es lo que llamamos una perturbación a la métrica. ¿Ya? Entonces, si aquellos de ustedes que entiendan algo de relatividad general o que hayan aprendido un poquito de relatividad general, reconocerán más o menos esa notación. Y acá z, entonces, que está ahí marcado en rojo, es esencialmente parte de la métrica, es una función que está determinada por características de la métrica. ¿Ya? Para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Y entonces entendemos esta fluctuación z, esta perturbación z, como una distorsión del espacio y el tiempo. Eso es lo que quiere decir al ser parte de la métrica. Esa es una cualidad del espacio y el tiempo. ¿Ya? Entonces, esta transparencia que tengo acá es para comentarles que tenemos una teoría que nos permite entender cómo inflación ocurre. ¿Ya? Y esto consiste en usar lo que llamamos teoría cuántica de campos. Teoría cuántica de campos es una teoría sobre campos. Entonces acá les estoy mostrando el ejemplo de un campo escalar. ¿Ya? Esta función phi es un campo escalar, y teoría cuántica de campos me permite entender la evolución de un campo escalar en términos de mecánica cuántica. Entonces, esencialmente, entendemos que inflación transcurre porque hay algo que se llama un potencial escalar, que me dice que el campo escalar está obligado a evolucionar y tiene que esencialmente evolucionar de tal forma que minimice este potencial. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el valor del campo escalar en cierta época, bueno, ese campo escalar tiene que llegar hasta el mínimo. Entonces, el concepto de potencial escalar es muy importante para inflación, y es lo que permite que el universo evolucione de esa forma que acabo de escribir antes, con estos cambios de regla. ¿Ya? Entonces, usualmente, recuerden que esta iba a ser una charla técnica, hay algo en relatividad general que llamamos la elección del gauge. Entonces acá lo que estoy contando es que, y básicamente el gauge consiste en elegir coordenadas. ¿Ya? Hay una cierta libertad de elegir las coordenadas que uno puede utilizar para describir el espacio y el tiempo. Entonces, básicamente, una elección muy común para estudiar inflación es una en la cual las fluctuaciones cuánticas del campo escalar simplemente no existen. ¿Ya? Uno puede elegir unas coordenadas en las cuales eso es cierto. ¿Ya? Y de ser así, entonces Z es lo único que existe durante inflación. ¿Ya? Son algunos comentarios técnicos, pero no es necesario que nos concentremos en eso. ¿Ya? Entonces, algo interesante ocurre durante inflación es cómo las fluctuaciones Z, las perturbaciones de la métrica, evolucionan. ¿Ya? Entonces, recuerden ustedes, voy a moverme un par de transparencia atrás, que fíjense ahí, vean esta transparencia y vean cómo Z, la longitud de onda de Z crece. ¿Ya? Ahí lo estoy marcando con el cursor.
en algún momento, muy en el pasado, las longitudes de onda eran menores que el horizonte, pero a medida que el tiempo transcurre, las longitudes de onda, es decir, el tamaño de las ondas, cruza el horizonte. Esto lo llamamos el cruce del horizonte. Y entonces ahora las longitudes de onda de z son mayores que el horizonte. ¿Ya? Entonces, si voy un poquito más adelante, donde nos quedamos, voy a moverme hasta acá. Este gráfico simplemente me muestra cómo esto ocurre. ¿Ya? Las oscilaciones de z oscilan mucho, pero cuando cruza el horizonte, y eso es lo que está marcando acá esta región roja, básicamente z se congela, ¿ya? Y deja de evolucionar. ¿Ya? Y eso lo llamamos el congelamiento de z. Y eso es muy bonito porque significa que cuando las fluctuaciones cruzan el horizonte, dejan de evolucionar y vuelven a evolucionar solamente cuando cruzan el horizonte nuevamente hacia adentro. Recuerden que eso vuelve a ocurrir más adelante en el tiempo, ¿ya? Más adelante en la evolución del universo, y a partir de entonces se empiezan a generar toda la estructura del universo, las galaxias empiezan a formarse, y todo gracias a esta característica muy crucial, y es que, que esta fluctuación importante, que es el personaje principal de esta historia, Z, simplemente para de evolucionar cuando las longitudes de ondas cruzan el horizonte. ¿Ya? Y hay esto uno lo puede aprender simplemente resolviendo ecuaciones cuando uno aprende a describir la época inflacionaria. Pero también hay unos teoremas muy importantes que tienen que ver con esto, ¿ya? Y en particular se le atribuye a Weinberg una demostración de que esto ocurre realmente, de que no importa la teoría que ustedes tengan de inflación, Z se va a congelar sí o sí. ¿Ya? Entonces, Weinberg es un físico muy, muy importante en la física, sobre todo en la física partícula, y una de sus contribuciones en cosmología es demostrar este teorema que se le atribuye. ¿Ya? Eh, entonces, bien, ¿cuál es la importancia de todo esto? Es que Z, y esto ya lo dije, Z fija las condiciones iniciales para poder entender la formación de galaxias en nuestro universo. ¿Ya? Entonces, algunas de las cosas que nos interesan sobre Z es calcular, si a usted le interesa cuál es el tipo de cosas que necesitamos calcular a partir de Z, son lo que llamamos funciones de correlación, son valores de expectación de Z. ¿Ya? Valor de expectación es algo es un nombre que uno usa en mecánica cuántica, son básicamente promedios. ¿Ya? Entonces, a uno le interesa calcular ciertos tipos de promedios que son cantidades estadísticas, son relevantes para hacer estadísticas. Entonces, por ahí tengo un ejemplo. Acá tengo una función de correlación de 2 puntos. Es una cantidad matemática que se puede calcular. Y también nos interesa calcular funciones de correlación de 3 puntos, y etcétera, etcétera. La verdad es que podemos calcular funciones de correlación de la cantidad de puntos que ustedes quieran. ¿Ya? Y son cantidades matemáticas que, si yo las calculo, entonces entiendo la estadística de las fluctuaciones, ¿ya? De las inhomogeneidades del universo. Y por lo tanto, puedo comprender cómo se forman las galaxias posteriormente. ¿Ya? Y este razonamiento lo puedo invertir, la verdad. Es que si yo observo cómo están distribuidas las galaxias en el universo, yo puedo entonces compararlas con las predicciones de inflación. Y puedo entonces entender qué cosas ocurrieron durante inflación. ¿Ya? Entonces, ahí estoy dando vuelta a la tortilla y estoy básicamente dando a entender que si yo observo el universo con mucho detalle y entiendo las características estadísticas del universo, entonces podemos reconstruir qué es lo que ocurrió durante esta época que reemplaza al Big Bang, reemplaza la singularidad del universo. ¿Ya? Entonces, a los físicos y físicas teóricas nos interesa entonces a partir de la inflación calcular funciones de correlación. Esa es una aseveración. ¿Ya? Y todo esto es para entender el universo actual. Entonces, déjenme recordarles cuál es el panorama. Tenemos una descripción acá está todo el universo diagramado desde inflación hasta hoy día, ya hasta que lo podemos ver. Y recuerden, me interesa poder calcular funciones de correlación, ya son cantidades estadísticas. Y existe una matemática muy bella para hacer eso, ¿ya? Que toma ideas prestadas de física de partículas, ¿ya? Entonces, hay una tecnología para esto, ¿ya? Y ya hay unas suertes de diagramas de Feynman, ¿ya? Entonces, aquellos de ustedes que les gusta la física de partículas habrán escuchado el nombre de Feynman, y sabrán que Feynman es muy famoso por introducir unas ciertas reglas que tienen unas expresiones en términos de dibujos, ¿ya? Entonces, si alguno de ustedes no había escuchado hablar de Feynman, googleen diagramas de Feynman y van a ver imágenes de diagramas, ¿ya?
Bueno, en cosmología también podemos hacer diagramas de Feynman para calcular funciones de correlación. Entonces acá, por ejemplo, en esta imagen tengo una función de correlación de 3 puntos. Es lo que tengo acá arriba en la parte de arriba de la pantalla, una función de correlación de 3 puntos de z. Y entonces, si uno quiere saber cómo calcularlos, puede dibujar diagramas. Entonces acá tengo un ejemplo. Y estos diagramas, entonces, para calcularlos hay reglas matemáticas, ¿ya? Y son reglas que uno aprende en teoría cuántica de campos, ¿ya? Y son reglas parecidas a las que uno utilizaría para comprender las colisiones de partículas, que es lo que hubiese hecho Feynman en su época, ¿ya? Él está interesado en colisiones de partículas. Aquí, en verdad, durante inflación estamos interesados en la creación de partículas a partir del vacío, a partir de nada, ¿ya? Bueno, eso no es tan cierto. La verdad es que recuerden que hay un potencial, ¿ya? En inflación tenemos un potencial, y en la medida que la inflación transcurre, el potencial se está tratando de minimizar, y en la medida que eso ocurre, se está liberando energía. Y esta energía se libera en la forma de creación de partículas. Entonces, este diagrama lo que representa acá es, por ejemplo, la creación de 3 partículas, ¿ya? Y eso puede ser interpretado como, finalmente, como la superposición de eso, la superposición cuántica, eso puede ser interpretado como el resultado de una función de correlación, ¿ya? Entonces uno tiene una visión del cálculo de una función de correlación como, una interpretación, perdón, como si fuera la creación de, en este caso, de 3 partículas, ¿ya? Entonces la función de correlación de 3 puntos puede ser entendida como la creación a partir del vacío de 3 partículas. Pero también hay muchos otros tipos de procesos. También hay procesos un poquito más complicados en donde, por ejemplo, había una partícula que no podemos ver en tiempo presente, pero que existió, que fue parte del proceso, ¿ya? Entonces, todo eso es parte de esta tecnología para finalmente hacer estos cálculos de función de correlación, ¿ya? Y algo que es interesante decir acá, en este punto, es que nosotros no podemos ver lo que ocurre durante inflación, ¿ya? Inflación es básicamente una construcción teórica que tenemos, es una forma de pensar sobre lo que ocurrió al principio del universo, ¿ya? Y lo que nosotros podemos ver realmente es lo que está al final de los tiempos. Acá puse t igual infinito, eso es simplemente es una forma de decir que eso es lo que vemos hoy día. Y entonces, la verdad es que no podemos ver lo que ocurrió durante inflación, pero sí podemos ver lo que está marcado ahí en gris, en tiempo presente, ¿ya? En tiempo más infinito para los propósitos de estos diagramas, ¿ya? Entonces, una gran pregunta es, bueno, ¿cuál es la teoría que nos guía para hacer estos diagramas de Feynman, para hacer estos cálculos de Feynman? Y la verdad es que no sabemos. Ya estamos hoy por hoy, ese es el gran debate. ¿Cuál será la gran teoría que me dice cómo calcular estos diagramas de Feynman? Y para finalmente determinarlo, necesitamos mucha información sobre esta región gris, ¿ya? Sobre lo que vemos para determinar qué está ocurriendo en estos procesos. Pero esto es muy parecido a lo que se hace en física de partículas, ¿ya? Uno realmente no puede ver lo que ocurre en una colisión de física de partículas. Uno ve los resultados de estas colisiones, las cosas que emergen de una colisión. Y uno a partir de eso reconstruye qué es lo que ocurrió en esas regiones a las cuales no tenemos acceso. Bueno, eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer hoy por hoy en cosmología. Es a partir de ver cómo están distribuidas las galaxias en el universo, tratar de reconstruir qué es lo que ocurrió en esta época putativa que llamamos inflación. ¿Okay? Entonces esa es la idea. Y hay mucho debate hoy por hoy, eso es lo que queremos reconstruir, sobre cuál es la teoría correcta que me guía sobre cómo hacer esa reconstrucción, ¿ya? Bien, acá hay algo, recuerden que hablé sobre coordenadas. En relatividad general hay un gran dolor de cabezas, ¿ya? Desde que cuando uno aprende a... cuando uno toma su primer curso de relatividad general, una de las cosas que aprende y que da mucho dolor de cabeza es el hecho de que la teoría, el mundo, aquello que queremos describir, no puede depender del uso de coordenadas, ¿ya? Eso tiene un nombre técnico en relatividad general, es lo que se llama invarianza bajo difomorfismos. Un difomorfismo es simplemente la elección de coordenadas que uno hace, ¿ya? Entonces, esta métrica que yo les mostraba antes sobre el universo en expansión, bueno, yo podría describir ese universo en expansión con otro sistema de coordenadas muy distinto, y de tal forma que la métrica se vea de una forma completamente distinta, ¿ya? Y la verdad es que la física no habría cambiado, ¿ya? El universo sigue siendo el mismo, no puede depender de las coordenadas que yo ocupo para describirlo.
Y eso es un dolor de cabeza, porque entonces, ¿quién me dice cuáles son las coordenadas ideales para describir aquello que estamos describiendo con un cierto tipo con una cierta elección? ¿Ya? Entonces, acá lo que tengo en esta transparencia es esa idea, es esta variable griega que aparece a la izquierda. Esta letra griega se llama xi. ¿Ya? Entonces, acá lo que estoy dando a entender, acá hay una coordenada, y es que yo puedo cambiar de coordenadas, puedo trabajar con esta coordenada, pero más una distorsión que se llama xi. Y si hago eso, entonces las perturbaciones ¿ya? Que yo estudio, y de hecho acá el video que estoy mostrando es justamente de ondas gravitacionales, y las ondas gravitacionales son perturbaciones. Afortunadamente, las ondas gravitacionales que los detectores de ondas gravitacionales observan son invariantes bajo cambios de coordenadas, pero hay otros tipos de perturbaciones que sí son interesantes también, que sí cambian bajo ese cambio de coordenadas. ¿Ya? Entonces, eso es un dolor de cabeza porque significa que si yo quiero describir la evolución de perturbaciones, y eso es lo que estaba contando antes, esta variable z, esta perturbación z, bueno, no es única. ¿Ya? Si yo hago un cambio de coordenadas, z va a cambiar, y si z cambia, entonces mis cálculos de función de correlaciones también van a cambiar. ¿Ya? Y eso es un tremendo dolor de cabeza para la cosmología teórica. ¿Ya? Entonces ahí está, tengo z, y eso significa que tengo que fijar las coordenadas para describirlo. Y de hecho lo que tengo escrito ahí, la métrica escrita de esa forma, es en sí ya una elección de coordenadas. Entonces, ese z que tengo ahí escrito es lo que se llama el z en el gauge comóvil. Es la variable z definida ya en un sistema en particular de coordenadas. ¿Ya? Pero resulta que, y acá voy a hacer alusión a un trabajo estupendo de una persona, de un físico, se llama Jorge Noreña, no sé si me está escuchando en este momento, eh, de la Universidad de la Católica de Valparaíso. Eh, y les voy no sé si voy a hacer honor a lo que él hizo, pero una de las cosas que él mostró hace ya un tiempo es que esta elección de coordenadas es invariante, no cambia, bajo unas ciertas reelección de coordenadas. Es decir, este gauge, el haber fijado las coordenadas de esta forma, la métrica que yo tengo escrita ahí, no cambia, queda igual, se ve igual si es que yo hago ciertos tipos de cambios de coordenadas. Y ahí están, ahí la estoy escribiendo. ¿Ya? Estos son un tipo especial de cambio de coordenadas, muy famosas, por cierto. Y ese tipo de cambio de coordenadas no altera la elección de z. ¿Ya? Entonces ahí estoy citando un trabajo muy famoso en el cual participó Jorge Noreña. ¿Ya? Y esto es lo que se llaman eh, libertades de gauge residuales. ¿Ya? Nombres técnicos. Bueno, esto es lo que constituye una simetría, de hecho. ¿Ya? Y las simetrías son muy importantes en la física porque cuando hay una simetría, y acá la hay, por ejemplo, este es un ejemplo de una simetría, cuando hay simetrías, uno sabe que, uno olfatea que hay un resultado muy, muy importante detrás de la simetría, y es que hay resultados que básicamente no dependen de muchas cosas de la física, de muchas cosas descriptivas de la física. Entonces hay resultados que son muy sólidos, y a eso los llamamos, en esta charla los voy a llamar teoremas suaves. ¿Ya? Pero son básicamente teorías, son resultados que hacen alusión a conservaciones de cargas, esencialmente. Y de hecho, esto es un resultado muy famoso de Emily Noether, que básicamente demostró esto hace mucho tiempo, y esto se sigue usando una y otra vez en distintas versiones. ¿Ya? Y en cosmología hacemos uso de este resultado muy importante de Noether. ¿Ya? Entonces, déjenme contarle cómo esto es relevante para el cálculo de función de correlación de 3 puntos. Y acá lo que va a surgir es un llamado teorema suave. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, ya les había contado que cuando yo calculo funciones de correlación de 3 puntos, ¿ya? Bueno, el cálculo depende de qué es lo que ocurre durante inflación, cuáles son los contenidos de partículas que hay ahí. ¿Ya? Pero hay ciertos tipos de cosas que son independientes de lo que haya ocurrido durante inflación. Entonces, eso es lo que podemos determinar mediante un teorema suave. ¿Ya? Entonces, si usamos las enseñanzas de Noether,
¿ya? Podemos usar esta transformación, que es una simetría, ¿ya? Y para deducir un resultado que es válido para esta función de correlación de 3 puntos. Entonces, aquí hay y lo que tenía pensado acá era mostrarle cuáles son los pasos para hacer eso. Hay una manipulación que se puede hacer, y la verdad es que son detalles matemáticos. Por ejemplo, voy a hacer un esfuerzo por contarles, ¿ya? Si uno aplica esta transformación, déjenme mostrarles con el cursor. Si uno aplica esta transformación a la variable z, entonces, y recuerden que esta es una simetría que, que hace que las ecuaciones de movimiento de z no cambien, ¿ya? Entonces, este es el z que uno tenía originalmente. Uno aplica la transformación, el cambio de coordenadas, y z cambia. Aparece un nuevo z más un cambio para z, ¿ya? Y eso no cambia la elección de gauge, ¿ya? Entonces, si ahora yo introduzco la forma en que cambia, obtengo esta relación de acá. Esta es la relación que obtengo, ¿ya? Entonces, ahora voy a trabajar con esa relación que ocurre tras el cambio de coordenadas, ¿ya? Y lo que puedo hacer ahora a continuación es separar z en dos contribuciones, ¿ya? Recuerden que allá hablamos de ondas, ¿ya? Entonces lo separo en dos contribuciones. Una contribución de lo que se llaman ondas cortas, ¿ya? En inglés sería short, y por eso tengo ahí la S. Y otra para ondas largas, ¿ya? Y ahí es lo que eso sería long en inglés. Entonces, acá tengo z separado en dos partes, short y long, ¿ya? Entonces acá está esta es una visualización de las ondas cortas y ondas de longitud de ondas grandes, ¿ya? Entonces ahí separé el z en dos partes. Simplemente están sumadas, ¿ya? Aquellas cosas que contienen ondas cortas y aquellas que tienen ondas largas. Pero recuerden que las construcciones de ondas largas abandonan el horizonte, que la longitud de ondas se estiran, recuerden por inflación, se estiran, cruzan el horizonte, eso ya está dicho, y de acuerdo a Weinberg, recuerden el teorema de Weinberg que ya mencioné, la z deja de evolucionar, para de evolucionar el tiempo y se vuelve una constante, ¿ya? Entonces, voy a seguir con esta demostración. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo acá. Yo dije z voy a separar en dos partes, aquella que es de ondas cortas, que sigue evolucionando, aquella que tiene ondas largas, que dejó de evolucionar, lo reemplazo en la ecuación anterior, ahí está reemplazado, bien, y ustedes pueden ver que este parámetro lambda, que es parte del cambio de coordenadas, es una constante. Entonces voy a hacer un truco acá, voy a simplemente elegir lambda igual a la contribución de ondas largas, que es constante, y eso puedo hacerlo, constante igual a una constante, simplemente elijo eso, y obtengo esta relación de acá, ¿ya? Si alguno de ustedes no entendió lo que acabo de hacer, no importa, lo importante es que hay una operación matemática que se puede hacer para explotar la simetría. Entonces, ese es el resultado, importante, y tiene una interpretación física, ¿ya? Lo único que me está diciendo es que hay una modulación, que en algunos lugares donde, aquella contribución de ondas largas es más grande, tiene una amplitud grande, esto se llama modulación, por cierto, las perturbaciones de onda corta tienen longitud de onda aún más cortas, y aquellos lugares donde la longitud es más pequeña, ya la amplitud es más pequeña, las longitudes de ondas que llamamos pequeñas están un poquito más estiradas. Es simplemente una interpretación física de algo que es matemático. Esta ecuación que tengo acá arriba tiene una interpretación que la podemos articular en términos, digamos, en términos físicos, ¿ya? Y eso se llama una modulación, o en el lenguaje que ocupamos usualmente en cosmología, eso lo llamamos una correlación. ¿Ya? Hay una correlación no lineal entre longitud de ondas distintas. ¿Ya? Simplemente es una aseveración. Bueno, esta idea la usó un físico muy connotado, un físico argentino, probablemente, él es considerado el físico más importante vivo por muchos, ¿ya? Que se llama Juan Maldacena, y él usó esta idea para demostrar justamente un teorema, ¿ya? Que es el que está escrito ahí. De hecho, está mala la fecha, eso es 2002, no es 2008, debería corregirlo. Entonces, Maldacena demostró que usando este resultado, esta idea de la modulación, se puede demostrar una relación entre
la función de correlación de 3 puntos. Recuerden que ya había definido la función de correlación de 3 puntos. Entonces, eso es lo que llamamos B. B es simplemente la función de correlación de 3 puntos. Y el teorema este teorema que demostró Maldacena es simplemente esto que estoy marcando acá con el cursor, ¿ya? No es necesario que lo entiendan, es simplemente una afirmación que me dice que la función de correlación de 3 puntos se relaciona con la función de correlación de 2 puntos, ¿ya? Que es el símbolo P es un símbolo que me denota la función de correlación de 2 puntos, ¿ya? Entonces, hay una relación ahí entre dos cosas que se pueden observar, ¿ya? Y esta relación es muy importante, es lo que se llama la relación de Maldacena. Es muy famosa en cosmología y es una relación que se ha estudiado mucho, ¿ya? Entonces acá está básicamente se las acabo de mostrar, pero es algo que se puede. Y por cierto, esa cantidad que aparece ahí, que es ns-1, es lo que se llama el índice espectral, y eso se puede medir, ¿ya? Y de hecho, las observaciones del fondo de radiación cósmica, ahí está la imagen del fondo de radiación cósmica, que se puede observar tanto con observatorios terrestres. Acá en Chile hay muchos de estos observatorios, y como observatorios espaciales, satélites, se puede medir NSO-1, el índice espectral, está súper observado, pero también se puede medir lo que se llama el parámetro FNL, ¿ya? El parámetro FNL simplemente está definido de esa forma. Si yo tengo el biespectro, recuerden que el biespectro es simplemente la función de correlación de 3 puntos, se puede reescribir de esta manera, ¿ya? Y FNL entonces viene a ser, de acuerdo a la relación de consistencia Maldacena, viene a ser igual a el índice espectral multiplicado por 5 menos 5 doceavos. Eso simplemente es un número, no importa. Y los satélites pueden medir esto, y de hecho Planck, la mejor medición que ha hecho es sumamente pobre. Ustedes pueden ver ahí que es un número que es menos 0.9 más menos 5, y por lo tanto el error es muy, muy grande y muy lejos de lo que sabemos que es el valor que uno quisiera medir, ¿ya? Pero hay algo muy interesante. Recientemente se ha demostrado que en realidad aquello que podemos medir no es FNL que predice la relación de consistencia Maldacena, sino que es otra cosa, que es FNL que predice Maldacena más una corrección, ¿ya? Una corrección que básicamente hay que agregar a esa predicción, y ustedes podrán ver que, wow, esta corrección de acá es justamente, tiene el signo contrario a lo que predice Maldacena, ¿ya? La predicción de Maldacena, y por lo tanto esta corrección se cancela con la predicción de Maldacena, y por lo tanto la verdadera predicción es que FNL tiene que ser igual a 0, ¿ya? Ok, entonces, ya estoy llegando al final de la charla. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy? Hay una clase de modelos de inflación que están llamando mucho la atención, que se llaman modelos no atractores, ¿ya? Y que recuerden que yo había dibujado un potencial antes, y que el potencial básicamente me indica cómo transcurre inflación. Y bueno, estos modelos no atractores se caracterizan por tener unas regiones muy raras que, si yo las amplifico, yo las miro bien, básicamente son lugares donde el potencial se vuelve constante. Y cuando eso ocurre, la perturbación Z se vuelve loca, se descontrola y empieza a crecer fuera del horizonte. Esto es lo que ocurre. En lugar de mantenerse constante, estas fluctuaciones simplemente empiezan a crecer, a crecer, a crecer, contra lo que había demostrado Weinberg, de hecho, ¿ya? Y en realidad esto es porque una de las premisas que había asumido Weinberg para demostrar su teorema deja de ser válido, y estas fluctuaciones simplemente no satisfacen este teorema de Weinberg, ¿ya? Y esto ha llamado mucho la atención porque si esto realmente ocurre durante una cierta época de inflación, inflación podría, de hecho, ser la causante de agujeros negros, ¿ya? Y esto es lo que se llaman agujeros negros primordiales. Y ustedes habrán escuchado, la semana pasada hubo una noticia muy, muy importante, y es que se anunció la observación de unos agujeros negros muy, 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 muy masivos, que básicamente echan por tierra la interpretación de que estos pueden haber sido originados por colapso de estrellas. Recuerden que los agujeros negros entendemos que su origen son el colapso gravitacional de la estrella. Las estrellas colapsan sobre sí mismas, pero el hecho de que sean demasiado grandes estos agujeros negros hace que no podamos entender ese mecanismo, el mecanismo habitual. Entonces, la astrofísica acá, para entender la creación de agujeros negros, está en problemas. Y la inflación ofrece una oportunidad acá. Y estos tipos de modelos que acabo de escribir antes, que se llaman modelos no atractores,
permiten la posibilidad de que esto ocurra. Entonces la gente ha estado muy interesada en estudiar estos modelos no atractores, y la gente que se ha dedicado a calcular la función de correlación de 3 puntos ha demostrado que estas funciones de correlación de 3 puntos violan este teorema de Maldacena, no lo cumplen. Y eso es básicamente porque estas fluctuaciones, al crecer fuera del horizonte y por lo tanto violar también las premisas del teorema de Weinberg, al mismo tiempo no cumplen con las premisas del teorema de Maldacena, ¿ya? Entonces, todo queda patas para arriba, ¿ya? Entonces acá está un cálculo bastante famoso que se hizo hace unos 8 años atrás por las personas que están ahí abajo, en el cual demuestran que el teorema de Maldacena que no se cumple, ¿ya? Pero acá hay un problema. La demostración que ellos hicieron es solamente válida durante esta época de época no atractora, cuando las fluctuaciones se vuelven locas. Entonces, algo que se ha estado estudiando mucho últimamente es qué pasa realmente con esta predicción. ¿Es una predicción que es válida fuera de esa época? Bueno, en eso consiste el trabajo que les quiero presentar hoy día, y con el cual trabajé con mi estudiante Rafael Bravo, ¿ya? Y lo que hicimos en este trabajo es estudiar cómo ciertos tipos de simetrías, de cambio de coordenadas, nos permiten reducir la teoría el teorema de Maldacena, pero de una forma válida para aquella época, válida para la época en la cual estas fluctuaciones se vuelven incontrolables. Entonces, acá lo que estoy mostrando son un par de tecnicismos matemáticos, tienen que ver con estos cambios de coordenadas que ya mencioné, y no quiero meterme en eso ahora. Y ya había un grupo que había logrado demostrar algo sobre esto. Habían logrado demostrar que en realidad durante la época de época no atractora de inflación, el teorema de Maldacena se modifica efectivamente. De hecho, yo también lo había hecho previo a esta demostración, pero yo estoy usando esta demostración porque es la que me interesa mostrar en este caso. Yo también lo había hecho junto a Rafael, habíamos sacado un trabajo un poco antes que este otro, pero este grupo básicamente llegó a esta fórmula de acá, ¿ya? Sin embargo, esta versión del teorema de Maldacena solamente es válido durante aquella época no atractora. Entonces, junto a Rafael, lo que hemos hecho es utilizar este cambio de coordenadas para demostrar un teorema que es válido bajo todas circunstancias, para modelos de inflación como los que estoy describiendo. Y acá está el resultado. Les estoy mostrando cuál es el resultado matemático final, es el que está al medio, y no es importante que lo vean, lo importante es que sepan que es posible demostrar un resultado, calcular un resultado, y que es válido para todo momento, no solamente para esa época no atractora de la cual estaba hablando. Recuerden que la época no atractora es cuando Z se vuelve incontrolable, ¿ya? Entonces, es un resultado con el cual estamos muy orgullosos de haberlo logrado, y finalmente tiene un corolario, tiene una segunda parte, y es que cuando la época atractora termina y uno regresa a la época inflacionaria anterior, y eso va a ocurrir sí o sí, ¿ya? Y por lo tanto el teorema de Weinberg vuelve a ser válido, entonces lo que este teorema tiene como resultado es que el teorema de Maldacena se vuelve a cumplir, ¿ya? Entonces, esencialmente, lo que creemos haber demostrado es que el teorema de Maldacena, en el fondo, es válido sí o sí al final de inflación, y por lo tanto, ustedes ya lo habían mencionado, ustedes ya saben que eso quiere decir que el nivel el biespectro, ya la función de correlación de 3 puntos, al final la predicción que se hace inflación es que no puede ser observado, ¿ya? Y todas estas cosas son tecnicismos, son tecnicismos, pero son muy importantes para entender la formación de galaxias y también para entender la formación de agujeros negros, ¿ya? Estos modelos de formación de agujeros negros dependen mucho de estos detalles que tienen que ver con la función de correlación de 3 puntos, ¿bien? Entonces, ahí concluyo. Acabo de enunciar el teorema y les doy la gracia a aquellos de ustedes que han quedado pendientes con la charla hasta este momento. Muy bien, vamos a dar unos segundos porque hay un pequeño lag desde la emisión hasta que sale por el canal, así que voy a avisar que vamos a estar recibiendo preguntas.
bien. Espero que no haya sido demasiado técnico. Recuerden que esta charla está originalmente pensada para un público técnico y por favor pregunten lo que quieran. Si no me quieren preguntar sobre el teorema y preguntarme sobre las cosas, bienvenido sea. Te pido un poco de paciencia porque toma algo de tiempo que la gente escriba, qué sé yo. Que vamos a esperar un poco. La gente que quiera preguntar, escriba por el chat del canal y yo leo las preguntas a Gonzalo. De todas maneras, te agradezco tu tiempo, la voluntad. Muy interesante. Yo no soy físico, no soy del área, pero muy interesante de repente contrastar aspectos que uno da como por asumido, ¿no es cierto? Pero que no están así. No, la forma en que estamos concibiendo el origen del universo, y básicamente hablé de eso, ha cambiado mucho en las últimas décadas y el paradigma del Big Bang digamos que se tiene desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, bueno, esencialmente ha ido cambiando radicalmente. Así que esta idea de que, por ejemplo, que los agujeros negros primordiales, digamos, que hayan habido agujeros negros que provengan desde el origen del universo, es una idea fascinante. Y no solo eso, sino que además que estos agujeros negros primordiales puedan constituir toda la materia oscura. Ese es un paradigma que todavía está discutiéndose bastante hoy por hoy. Aquí hay una pregunta. Preguntan, ¿estos resultados también se aplican a modelos de inflación que no involucren campos escalares, como por ejemplo el modelo de Starobinsky, R cuadrado, o son resultados generales? Bueno, este resultado que acabo de escribir, sí, en principio es válido para el modelo de Starobinsky. Lo que pasa es que el modelo Starobinsky tiene una gracia, se puede reescribir como si fuera un modelo de un solo campo. ¿Ya? De nuevo, ahí lo que está presente es un cambio de coordenadas muy especiales, pero que se puede hacer. Y el modelo Starobinsky, que es un modelo muy famoso, de hecho, es el primer modelo de inflación que existió. Usualmente inflación se le atribuye a un físico estadounidense que se llama Alan Guth, pero la verdad es que si uno revisa bien digamos, la secuencia histórica de cómo se gestó inflación, en simultáneo apareció este gran cosmólogo Starobinsky, que es el autor de este modelo del cual preguntan, y que lo hizo, de hecho, meses antes que Alan Guth, que es a quien se le atribuye normalmente la paternidad de inflación. Y bueno, ese modelo tiene la gracia que se puede reescribir en términos de un campo escalar, y en ese sentido, entonces, esta es una predicción que sí sería válido para aquello. Pero aparte de eso, la verdad es que, y llego a otra parte de la pregunta, que es el sentido de la pregunta, y es que lo que se intenta hacer hoy por hoy es tratar de evitar al máximo afirmaciones que dependan de los modelos. ¿Ya? Entonces se buscan afirmaciones que sean válidas para clases muy amplias de modelos. ¿Ya? Y por eso se hablan de estos teoremas. Se hablan de teoremas y la palabra teorema en el fondo despierta esa visión, esa sensación de que estamos hablando de cosas que tú puedes cambiar mucho algunas características físicas, pero el resultado final sigue siendo válido. ¿Ya? Y de lo que hablé hoy día es esencialmente de eso, de algo que uno puede cambiar muchas cosas del modelo y aún así este resultado sigue siendo
válido el resultado de Maldacena. En el fondo lo que estoy diciendo es que nosotros lo que hemos hecho es ratificar el teorema Maldacena, ¿ya? Entonces, hay un esfuerzo muy grande de hacer eso, de entender cuáles son las predicciones que no dependan de estos cálculos que mostré antes, de estos diagramas de Feynman, en los cuales uno no ve lo que ocurre, pero uno quiere predicciones sobre aquello que sí ve, y que no dependan de esas cualidades particulares de los diagramas de Feynman. Acá hay otra pregunta. Uh-huh. ¿El teorema implica que f de NL siempre es cero? ¿O podrían haber otras formas para generar no gaussianidades? Ya, entonces obviamente esa pregunta la está haciendo alguien que entiende el tema porque dijo una palabra que yo no había mencionado, que es no gaussianidad, o me parece que yo no la mencioné, o evité mencionarla. Entonces, si alguien está preguntando sobre una gaussianidad, tiene que, probablemente sabe más que yo, de hecho. Entonces, no, la verdad es que este teorema, a ver, como todo teorema, tiene sus premisas. Entonces, lo que nosotros estamos asumiendo es que hay un solo grado de libertad durante inflación, ¿ya? De hecho, el resultado de Maldacena, lo que se llama la relación de consistencia de Maldacena, también asume eso, ya que hay un solo grado de libertad durante inflación. Eso significa que hay una sola sustancia durante inflación, ¿ya? Pero podrían haber más cosas, podrían haber más partículas, podrían haber más tipos de materia, ¿ya? Que hayan interactuado con Z. ¿Ya? Recuerden que Z es aquello que intentamos describir durante inflación. Y entonces, si hay más cosas, este teorema ya deja de ser válido, ¿ya? Pero esa es la importancia de este teorema, es que necesitamos saber muy bien qué es aquello muy robusto sobre el caso más simple, ¿ya? Entonces, si algún día llegamos a observar, entonces, en el fondo, ya, nosotros estamos diciendo inflación con un solo grado de libertad no predice no gaussianidad, la palabra que tú acabas de mencionar, ¿ya? Simple, predice no gaussianidad igual a cero, digamos. Bueno, eso es relevante porque si ahora medimos no gaussianidad, vemos algo que es distinto a cero, y recuerden que eso es algo que se intenta medir. Yo mostré resultados parciales de el observatorio Planck, lo voy a estar buscando mientras tanto, creo que acá está. Ahí está, eso es lo que se observa hasta el momento, una medición muy pobre, y entonces, si se observa algo que es distinto a cero, si algún observatorio futuro, algún satélite futuro mide algo que es distinto a cero, entonces vamos a concluir, hay algo muy extraordinario pasando durante inflación, los modelos más sencillos de inflación simplemente no son válidos. Gracias. Tenemos acá otra pregunta. ¿Las ¿No? funciones de correlación dependen de la elección del gauge o gauge? No sé cómo se pronunciará. El Gauge, me gauge. parece. Bueno, si lo quieres pronunciar en inglés, supongo que es francés, gauge. ¿Ya cuál fue la pregunta? Si dependen de la... De la a ver. elección del... Ah, bueno, sí, pero no. Es decir, para hacer el cálculo uno tiene que elegir el llamado gauge, ¿ya? Y, am, pero al final el resultado es invariante de gauge porque uno lo puede comparar con variables que son invariantes de gauge. Me estoy metiendo en cosas matemáticas. La respuesta es sí y no. O sea, sí, depende del gauge, pero uno sabe cómo expresarlo en términos de cantidades que no dependen del gauge, ¿ya? Entonces, todo eso se entiende más o menos bien. Y de hecho, lo que estoy mostrando acá en la pantalla, recuerden que yo les dije, este es el resultado de Maldacena, ¿ya? De que FNL es igual a algo, ¿ya? FNL es una cantidad que se puede medir en el cielo, ¿ya? Pero resulta que han habido varios grupos, varias colaboraciones, ya ahí las tengo mencionadas en la parte de abajo, no es una lista completa, que han demostrado que en realidad ese resultado no es invariante de gauge, ¿ya? Y que el resultado verdaderamente invariante de gauge es el que está escrito ahí abajo, que es el FNL observable, ¿ya? Entonces, eso fue una sorpresa y costó entenderlo, y de hecho todavía no es algo que se acepta plenamente, no es algo aceptado por toda la comunidad en la cosmología. Y hay un debate, de hecho, todavía, si es que cuál es el verdadero resultado
independiente del gauge. Y eso quiere decir el resultado que uno puede observar de verdad. ¿Ya? Entonces, yo me adscribo al grupo que sostiene que el resultado de verdad, la predicción verdadera, aquella que no depende del gauge, es aquella en la cual FNL es igual a 0. ¿Ya? Pero hay gente que no está de acuerdo con eso y que sostiene que en realidad el resultado de Maldacena sí es aquel que se puede observar. Entonces hay un debate, todavía está abierto y no quiero dar la sensación de que esto está completamente saldado. Como la ciencia siempre tiene debate, así que tiene cosas en las cuales hay que... no todo el mundo está de acuerdo, por cierto. Acá hay una última pregunta, ¿Ya? por respeto también a tu tiempo. Una última pregunta dice, ¿cuáles son los parámetros en que eligen el T inicial? ¿Tiene que ver con el fondo cósmico de microondas? Muy buena pregunta. La verdad es que la elección del tiempo inicial es bastante arbitraria. Yo ahí no puse ninguna noción de tiempo, no les puse este tiempo inicial está un segundo después de el Big Bang. ¿Se acuerda que en la primera parte había un Big Bang, había una singularidad? Que después traté de convencerlos que realmente no es necesario que esté. ¿Ya? Entonces, el tiempo que uno puede elegir para fijar voy a mover para atrás mientras tanto, fijar las condiciones iniciales, ahí está, no es más o menos arbitraria, pero hay una condición de que todas las longitudes de ondas que después eh, tienen que ver con física que podemos observar, tienen que estar fuera del horizonte durante esa elección de tiempo inicial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todas las galaxias que vemos, se originan por la dinámica de ondas, ¿ya? Que empiezan a interactuar unas con otras y finalmente forman galaxias. ¿Ya? Entonces, para entender eso, para entender esa física, para que tenga sentido la matemática, nosotros ponemos este tiempo inicial de tal forma que todas las longitudes de onda hayan estado fuera del horizonte, ¿ya? Del horizonte que yo describí al principio. ¿Ya? Y de hecho podemos hacer cosmología sin inflación, si es que yo hago eso. No es necesario que... Podríamos estar todavía ya, digamos, en el 2022, perdón, 2020, y puede que inflación no se nos haya ocurrido todavía. Y aún así estaríamos haciendo teoría de perturbaciones como la mencioné, con la formación de galaxias de esta forma, y tendríamos un tiempo inicial en el cual tendríamos que fijar condiciones iniciales como lo escribí. Entonces, esa es la condición que se requiere para que podamos hacer matemática con respecto a esto. Muy bien. En honor al tiempo, en nombre de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, te agradezco, Gonzalo, tu Gracias a ti, buena Cristian. voluntad y disposición. Muy entretenida la charla. Yo sé que claro, las personas más cercanas a la física probablemente la aprovecharon más, pero bastante claro, comprensible, los esquemas, todo, así que te agradezco mucho tu tiempo, tu voluntad. Y eso, le agradezco también al público que ha estado conectado por el canal y hasta una próxima vez. No sé si quieres decir algunas palabras, despedirte. No, fue un placer participar en esta actividad y también te felicito bueno, a ti y a todos ustedes por hacer este tipo de cosas que son tan necesarias. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Gonzalo. Bueno, nos estamos viendo en un próximo seminario de la Facultad de Ciencias y gracias, Gonzalo. Hasta una próxima vez. Chao. Chao.